¿qué hora es? Sí, empezaremos a compartir. Esto va a tomar unas 2 horas más o menos. No. ¿Solo 2? No. Ya, hemos estado compartiendo sobre este tema que lo hemos llamado ascenso a Sion. Tesis de lo que hemos tocado antes y voy a continuar algunos puntos más. Voy a leer. Miguel va a poner los versículos. Ah, sí. Su dice, se va a poner. Caramba, justo he borrado este texto que tenía. Estaba repitiendo un verso y lo he borrado y estaba ahí el texto, pero está en Primera de Samuel, está esto. Primera de Samuel. No me acuerdo el texto exactamente. Tendría que buscar después, pero dice así. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Ahora voy a leer Primera de Crónicos 11, 6 al 7. Dice: y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza y por esto la llamaron la ciudad de David. Y el verso en Hebreos 12, versos 18 y 22 dice: ¿por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Entonces, estamos hablando sobre Sión. Sión. Y estamos utilizando muchas de las escrituras del Antiguo Testamento como figura a partir de las cuales podemos tener un entendimiento más claro del significado espiritual de Sión. Ustedes saben que el Antiguo Testamento es así, figura y sombra de lo espiritual, ¿no es cierto? La ley era figura y sombra de lo espiritual. El Antiguo Testamento, igual, de una manera vívida, es figura y sombra de realidades espirituales, y entendiendo el Antiguo Testamento bien, podemos comprender a qué se está refiriendo el Señor. Y particularmente porque en el libro de Hebreos que hemos mencionado, aunque hemos mencionado solo apenas 2 versículos como referencia, pero dice que nos hemos acercado al monte de Sión, haciendo un contraste entre Sión y Sinaí, el monte de Sión y el monte de Sinaí. Entonces el monte de Sinaí era el pacto, era donde se selló el pacto, el primer pacto, que era un pacto natural, visible, tangible, accesible a los sentidos naturales del hombre. Esa era la ley. Y contrasta esto con el monte de Sión, que está hablando de las realidades espirituales en Cristo Jesús. Entonces compara la ley, lo tangible, con lo espiritual o intangible. Hemos visto algo de los antecedentes históricos de Sión, que era una fortaleza dentro de Jerusalén, ¿no es cierto? Es decir, una fortaleza dentro de otra fortaleza, que era la ciudad misma de Jerusalén, como una ciudad dentro de otra ciudad. Yo he tenido oportunidad después de leer un poco más sobre Sión, y es interesante
La Biblia, ustedes se corta, ustedes saben, se corta en el año 4. Pero después de eso, pues Israel siguió teniendo historia, ¿no? Y ahí se menciona un montón de veces en todos los acontecimientos históricos de Israel, de Jerusalén específicamente, se menciona al monte de Sión, sí, innúmeras veces, ¿no? Así que una fortaleza que permaneció activa, no sé, pero muy próximo quizás hasta la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Esto es Sión, ¿no? Entonces era una fortaleza dentro de otra fortaleza, una ciudad dentro de otra ciudad. Y por tanto, los israelitas en el tiempo de Josué tomaron las partes bajas de Jerusalén, pero nunca pudieron acceder a la fortaleza de Sión, que era la parte alta, digamos, de Jerusalén. Para eso necesitaban a alguien con una cualidad espiritual mayor, una fortaleza espiritual mayor. Y eso es lo que representa justamente David, ¿no es cierto? Y pues hasta su venida eso había quedado en manos de los jebuseos, y hemos leído justamente ese texto en el libro de Samuel, de la toma del monte de Sión, ¿no? Y esta toma del monte de Sión vino a representar la cúspide de las conquistas de Israel en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Habían conquistado el último lugar de autoridad del cual el enemigo debía ser desalojado, porque estaba ahí en medio. Y bueno, había todavía muchas ciudades en manos de cananeos y demás, pero específicamente la fortaleza de Sión constituyó un tremendo desafío para Israel, y en este caso particular para David, ¿no? Y la victoria al tomar la fortaleza de Sión significó, digamos, la cúspide de las conquistas de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, a partir de este hecho es que se habla de Sión, pero siempre con el trasfondo de semejante victoria, ¿no es cierto? Y obviamente esto está hablando figurativamente de realidades espirituales, ¿no es cierto? Está hablando específicamente de que el Señor Jesucristo fue capaz de ascender al cielo, ¿no es cierto? Ascender al cielo, fue capaz, como dice que Sión se llamó la ciudad de David, porque ahí él gobernaba y él moraba. Y entonces cuando hablamos del monte de Sión, estamos hablando del lugar que ahora ocupa el Señor Jesucristo en el cielo, desde donde gobierna, ¿no es cierto?, donde mora. Entonces está hablando de una posición espiritual, Y obviamente eso significa que los jebuseos del Antiguo Testamento son apenas representativos o figura de poderes espirituales que impedían, digamos, que se tuviera acceso nuevamente al trono, a la presencia del Señor, ¿no? Porque el cielo estaba absolutamente cerrado al acceso del hombre, ¿no? A causa del pecado, a causa de la caída del hombre. Entonces el Señor Jesús, con su muerte y con su resurrección, abrió el camino hasta la presencia misma de Dios en las alturas, ¿no? En los cielos. Y entró el que es más que David y se sentó en el trono, y desde ahí gobierna, es el lugar de su morada, ¿no es cierto? Dice que es la ciudad del Dios vivo, dice. Jerusalén la celestial. Jerusalén la celestial. Y de esto implica que todos los que son de esta Jerusalén espiritual participan de este Sión, ¿no? Y es interesante notar que obviamente nosotros hablamos de Jerusalén en el Antiguo Testamento y tenemos la Jerusalén histórica y toda su historia
y todos los eventos y demás, pero en realidad es ciudad ya espiritual, que es la iglesia del Dios viviente, ¿no? Nosotros como iglesia de Dios somos la Jerusalén celestial. Así es. Es impresionante, pero está hablando entonces de nosotros, ¿no es cierto? Todas estas cosas están hablando de nosotros. Bueno, entonces hemos continuado hablando de esto y la iglesia está llamada a participar de esta gloria de la cual participa el Señor, un tremendo llamamiento, ¿no es cierto?, que realmente no acabamos de entender nosotros los cristianos, ¿no?, a lo que el Señor nos ha llamado. Nos ha llamado a que, así como el Señor Jesús ha sido capaz de conquistar esas alturas espirituales de Sion, los cristianos igual están llamados a esto, ¿no? Y mucho más allá de ser, digamos, apenas una enseñanza interesante y demás, implica una realidad espiritual, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? Podemos ser cristianos llamados a participar de esta Sion, ¿no es cierto? Dice que nos hemos acercado al monte de Sion, nos hemos acercado, pero como les decía, el punto no es solamente haberse acercado, sino eventualmente llegar a poseer Sion, a poseer aquello que Dios ha prometido, a lo cual Él nos ha llamado, ¿no es cierto? Pero Sion implica una condición espiritual, ¿no es cierto? Y la condición espiritual es que los cristianos, para alcanzar las alturas que implica Sion, deben ser hombres espirituales, absolutamente espirituales, ¿no? Y así, a semejanza de las batallas de David, por tomar la fortaleza de Sion, los cristianos tienen luchas continuas contra fuerzas espirituales, poderes espirituales que impiden que sean espirituales tal como Dios quiere, espiritualmente hablando, ¿no es cierto? De esto muchas veces no tenemos una conciencia clara, ¿no? Pero hasta nuestros pensamientos reflejan nomás si estamos en camino hacia arriba o seguimos aquí abajo. Esa es la verdad. Nuestros pensamientos, nuestra alma nos delata, digamos, nuestra manera de pensar, de comportarnos, nos dice si verdaderamente estamos ascendiendo espiritualmente a estas alturas o si seguimos todavía aquí con los pies sobre la tierra. Cristianos, pero que no hemos dejado todavía lo terrenal. Yo creo honestamente que esa es la realidad de la iglesia, de la mayoría de la iglesia, lamentablemente. Y no es criticar ni nada, pero yo veo a partir, digamos, de toda la experiencia cristiana y de los años cristianos, yo veo que hay pues mucho saldo de vida natural, humana, de vida, digamos, terrenal en nosotros, que nos impide movernos en las alturas y habitar, como dicen, las alturas y gobernar desde las alturas. En otras palabras, Sion implica un gobierno del Espíritu Santo absoluto sobre nuestras vidas, ¿no? Y pues significa que los creyentes van a tener que experimentar, digamos, todo este conflicto y esta lucha y toda esta crisis antes de poder participar de toda esta bendición y de toda esta realidad que está hablando el Señor, ¿no? Es eso. Y bueno, y decíamos, nos hemos acercado al monte de Sion por medio de Jesucristo, participamos en principio de todo lo que implica el monte de Sion, pero como en todo en la vida cristiana, tenemos que llegar a poseer todo lo que esto implica, ¿no es cierto? Constituye un tremendo desafío espiritual el desarrollar espiritualmente estas capacidades, ¿no? Y por tanto dejar esta vida terrenal, si vale el término, y participar más de una vida espiritual. Eso es lo que es Sion, ¿no es cierto? Celestial. Y decíamos, ¿de dónde viene el poder para ascender a Sion? ¿No es cierto? Para ascender a Sion. Y entonces fuimos al Salmo 24, 3, que pregunta,
y dice, ¿quién estará en su lugar santo? Y el monte de Jehová es Sion justamente. ¿No es cierto? Entonces, lo primero, responde inmediatamente, ¿no? Y dice, limpio de manos y puro de corazón, dice. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, este versículo nos indica que el poder espiritual para ascender, entonces decimos, para desarrollarnos espiritualmente, sería lo mismo, para tener un desarrollo espiritual, en el cual el Espíritu Santo nos estimula, nos impulsa a un cambio de naturaleza interior, ¿no es cierto? Transformando nuestra vida, una vida humana, natural, a una vida plenamente espiritual, ¿no es cierto? El poder para que todo esto ocurra, para que suceda en nuestras vidas, está íntimamente relacionado a nuestra santidad. A nuestra santidad. Hecha manifiesta al guardar la fe. Esto es tan importante. Tan importante porque definitivamente no es nuestra sabiduría, no es nuestra capacidad, no es nuestro esfuerzo, es lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y la verdad es que en la medida en que vamos caminando en nuestra experiencia cristiana, nos damos cuenta que el factor decisivo en todo esto que estamos hablando es el Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo es capaz, primero, por decir, de hacernos nacer, ¿no es cierto? ¿No? De traernos a un reino de estas características, de estas condiciones, ¿no es cierto? Nacemos de lo alto, digamos, por el Espíritu Santo. La iglesia puede ser un instrumento en este nacimiento, ¿no? Pero definitivamente la obra es del Espíritu Santo, ¿no? Fíjense ustedes en Gálatas, el apóstol Pablo, cuando está comparando la ley y el Espíritu, Gálatas 4, si no me equivoco, si quieres puedes, creo que estás queriendo citar el versículo, Gálatas 4. Gálatas 4 dice, hablando de esta Jerusalén, ¿no? Está hablando de Agar y de, a ver, déjame ver, de Sara y Agar, aquí está, un poquito más arriba, poquito. A ver, alegoría. Un poquito más, sí, está hablando de Jerusalén y Agar y de Sara y compara con la Jerusalén de abajo o histórica, ¿no? Y ahí dice, fíjense justamente, Agar es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, que es la histórica, la del Antiguo Testamento, ya que esta junta con sus hijos está en esclavitud. Y a ver, vean el siguiente, dice, pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Justamente esta Jerusalén de arriba es Sion, ¿no es cierto? Entonces, está hablando de la iglesia, que es madre de todos nosotros, pero una iglesia espiritual, ¿no? Porque nosotros, hermanos, podríamos desgañitarnos explicando las cosas a los hombres, ¿no? Podríamos tratar ahí de presentar un evangelio entendible, bien asentado en la doctrina, pero aquí lo que importa es lo que dice ahí, la Jerusalén de arriba. Es decir, para hacer nacer a un hombre tenemos que utilizar argumentos espirituales. Tenemos que ser del espíritu. Y tenemos, como dice el apóstol Pablo, dice que su predicación no fue con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, dice. Es decir, en otras palabras, el Espíritu Santo tiene que hablar a través nuestro para que la gente cuando escuche sea capaz de percibir espiritualmente y sea despertada fe en ellos y creyendo
puedan nacer de esta Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. ¿Me comprenden? Entonces comenzamos por el Espíritu, naciendo de nuevo, pero también nuestro crecimiento es dado por el Espíritu, ¿no es cierto? En nuestra vida cristiana, en lo personal, yo he llegado a puntos en mi vida espiritual cristiana cuando era más joven, momentos en los cuales realmente no tenía salida, no sabía cómo explicar lo que estaba pasando y menos aún no tenía cómo salir de lo que estaba viviendo, no tenía. Y pues Dios en su misericordia nos guía, ¿no? Y nos guarda a perseverar en la fe, a persistir confiando en el Señor Jesucristo, que Él es capaz de suplirnos el Espíritu, que nos muestre el camino que debemos seguir. Y ahí viene, digamos, lo que nosotros llamamos revelación, por decir, que es la enseñanza de las cosas de Cristo, pero por medio del Espíritu Santo. No porque hemos ido a una escuela bíblica, por decir así, donde hemos aprendido estas cosas, no, sino que te enseña el Espíritu. Entonces, el Espíritu te muestra cómo es Cristo, cómo operan las cosas espirituales en Cristo. Y Él te permite desarrollarte espiritualmente. Ese conocimiento espiritual es como un tesoro que has recibido de Dios, que te da sabiduría, que te da claridad de mente para saber cómo conducirte en la vida cristiana. Y si no hay esa revelación, seguimos nomás con nuestra mente aquí abajo en la tierra, quizá entendiendo, podemos citar versos de versículos de memoria y demás, pero carecen de poder. En cambio, cuando hay revelación, la palabra de Dios viene a ser viva y eficaz en nuestras vidas. ¿No es cierto? Cortante, dice, más que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, diciendo los pensamientos, las intenciones del corazón, dice. Nos muestra todo lo que hay dentro y es capaz de enseñarnos cómo opera la cruz, esa circuncisión del corazón en espíritu, dice, no en letra. Y eso lo hace el Espíritu. Entonces estas cosas que son los misterios, los secretos de la vida cristiana, los hace el Espíritu. Por tanto, el ascenso a Sion depende fundamentalmente, según lo que hemos leído, de nuestra, de cómo está nuestra santidad, de nuestra condición espiritual delante del Señor. ¿Me entienden? En otras palabras, nuestra santidad significa el guardarnos en aquello que el Espíritu Santo nos ha ido enseñando desde un principio, ¿no? No necesitamos mucha lectura, mucha prédica, pero desde un principio el solo hecho de nacer de nuevo nos permite diferenciar las cosas visibles de las invisibles, las cosas legítimas en Dios y las ilegítimas, las que Dios te permite hacer y las que no te permite hacer. Tú sabes de antemano. Y en la medida en que tú guardas esa fe, Dios está contigo. Dios está contigo. Y en la medida en que vamos obedeciendo a la fe, entonces el Espíritu Santo se complace en revelarte más cosas de Cristo. Y se complace en mostrarte el camino a Sion. Como dice uno de el Salmo 84, si no me equivoco, dice, bienaventurado aquel en cuyo corazón están tus caminos, dice. ¿Entiendes? Y la queja de Dios en el libro de Hebreos, al comenzar en el 4º capítulo, dice, no, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Se acuerdan, no? Como en la tentación en el día de Masá, en el desierto donde me tentaron, me probaron vuestros padres, dice, ¿no? Y vieron mis obras por 40 años y entonces dije, pueblo que divaga en su corazón y nunca han conocido mis caminos, dice. ¿Me están entendiendo? Entonces, el hecho, dice, lo que estamos diciendo, ¿no? El hecho de que el ascenso, el desarrollo espiritual de nuestras vidas
esté ligado, íntimamente relacionado a nuestra santidad, implica esto. Nuestra santidad es guardar la fe, lo que hemos oído de Dios, lo que hemos oído del Espíritu Santo, lo que nos ha enseñado el Señor. Ahí podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero agradando a Dios, guardando estas cosas, le agradamos. Y Dios se agrada también en llevarnos más adelante, en desarrollarnos espiritualmente. Aquí hay varias cosas que podemos sacar. Primero, la importancia de nuestra fe. La importancia de nuestra fe en el Señor Jesucristo. En guardar las cosas que hemos aprendido desde un principio de Él, que nos ha enseñado el Espíritu Santo. No hay nada que pueda reemplazar esto. La bendición de Dios es como dice ahí también en el libro de Gálatas, ¿no? Dice a los descendientes de Abraham. Pero los descendientes de Abraham dice que no son pues los israelitas según la carne, sino los de la fe. Los de la fe de Abraham. Estos son hijos de Abraham, dice. Y estos son herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿No es cierto? Entonces, es tan fundamental que nosotros guardemos la fe, la confianza en el Señor Jesucristo. Aquí no interesan ritos, no interesan preceptos de otra naturaleza, es la confianza en el Señor Jesucristo, ¿no? Y la guía del Espíritu, de tal manera que podamos movernos en esa dirección. Y se confunden estas cosas, lamentablemente. Y dice, por ejemplo, que delante de Dios somos aceptos no porque nos portemos bien o nos portemos mal, sino por el amor de Dios. Y una serie de cosas ahí que no aterrizan en la realidad. ¿Me entiendes, no? Es verdad que Dios ha tenido misericordia de nosotros, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha hecho nacer de nuevo, pero en la medida en que hemos nacido de nuevo y vamos conociendo al Señor, nosotros tenemos la responsabilidad de guardar la fe. Porque si no guardamos la fe, entonces nos ponemos ahí en una posición de pecar delante de Dios. Y a Dios eso no le va a agradar para nada. Más bien dice Dios, ¿no?, que Él nos guardará sin caída, en la medida en que nosotros vamos guardando la fe, obedeciendo al Espíritu, ¿no? Y como dijo Josué, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a la tierra que ha prometido. Pero si se agradare de nosotros, ninguno va a hacer grandes obras para agradar al Señor. Pero la forma de agradar a Dios es guardando la fe. Guardando la fe. Y aquí en lo que hemos leído en el Salmo 24, es guardándonos de pecado. Sin pecado. Nuestra santidad es fundamental. Ahora, sabemos que tenemos grandes limitaciones personales, que tenemos mucha carnalidad ahí dentro, que tenemos muchas tinieblas, como dice Juan, en el segundo capítulo de 1 Juan. Las tinieblas van pasando, dice, ¿no? Justamente es una experiencia en la cual progresivamente los cristianos van siendo purificados y van siendo limpiados de su naturaleza caída, ¿no es cierto? Pero eso no significa que no somos responsables de aquello. Por el contrario, si somos responsables y el Señor nos ve que andamos en fe, que guardamos sus testimonios, independientemente de lo que nos pase, independientemente de lo que nos toque vivir, ¿me comprenden? ¿No? Si nosotros honramos al Señor, Él va a estar, se va a agradar de nosotros. Y les digo que el Espíritu Santo nos va a llevar a Sion. Nos va a llevar a Sion. Seguro. Esta es su promesa. Dios no escatimó esfuerzos para probar a Abraham. ¿No es cierto? Y si ustedes ven, la promesa, el juramento de Dios a Abraham fue justamente cuando le pidió lo último, lo mejor que le había dado, y ese fue su hijo. ¿No es cierto? Después de la prueba de Isaac, cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, porque así lo entendió él, Dios también lo purificó de ese entendimiento, ¿no? Porque en realidad Dios estaba apuntando a Cristo más que a la muerte de Isaac en ese sentido.
Estaba apuntando de que toda promesa viene a través del sacrificio de la cruz. Eso es. ¿Me entiende? ¿No? A eso estaba apuntando. Pero bueno, eso es lo que entendió Abraham. De todas maneras, Abraham ya no tuvo argumentos para decir no. Y cuando entendió eso, se dispuso a sacrificar a Isaac, que lo llevó ahí a Moría y estuvo a punto de matarlo. Y después de eso, Dios le detiene, ¿no es cierto? Le detiene y le dice, no hagas tal cosa, ¿no? Porque he visto que tú temes a Dios, le dice. Tú temes a Dios. Pucha, qué tremendo, temor de Dios, temor reverente a Dios, ¿no? Que tiene que desarrollarse en nosotros, porque nosotros tenemos una gran inclinación al pecado. Esa es la verdad. ¿Ves? Pero por ese temor reverente de honrar la fe, ¿no? Aunque a veces no entendemos todo, pero somos capaces de hacer cualquier cosa por guardar nuestra conciencia de lo que pensamos que Dios nos está pidiendo. Guardando la fe, Dios le prometió que le bendeciría y serían todas las naciones benditas en su descendencia, ¿no es cierto? Por tanto, hermanos, yo les quiero aclarar un poco esto. No es así como se dice. Yo digo que tiene gran premio cuando guardamos la fe. Cuando guardamos la fe. Y cualquier cosa que se oponga a que nosotros guardemos la fe, cualquier argumento, cualquier motivación, cualquier sentimiento, cualquier sensación, cualquier pensamiento contrario, tiene que ser destruido. ¿No? Eso es lo que el apóstol Pablo dice. ¿No? Nuestras armas, aunque andamos en la carne, se refieren al cuerpo, nuestras armas no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿no? Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, destruyendo argumentos, imaginaciones que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿No es cierto? Está hablando obviamente de cosas que espíritus de tinieblas, de maldad, operan en los hombres y ciegan sus ojos y no les permite ver y entender las cosas de Dios. Y dice que contra esas cosas tiene estas armas que las destruyen. ¿No es cierto? Para ser obedientes a Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, la obediencia a los pecados. Pero la verdad es que el Señor, cuánto quisiera no tener que perdonar pecados. Honestamente, cuánto quisiera. Digamos, encontrar un pueblo, ¿no es cierto?, que ha desarrollado una capacidad espiritual por su gracia, ¿no es cierto?, y que es capaz de obedecerle en todo cuanto él pide. ¿Cuánto Dios no quisiera eso? Yo os digo que eso es mejor de lo otro. Y alguna vez vamos a compartir, hay unos versículos ahí, también en la Biblia, ¿no? Y se los voy a citar simplemente para que mediten en eso. Dice que el Señor ama a las puertas de Sión más que que todas las moradas de Jacob. En otra versión dice, ama a Dios las puertas de Sión más que todas las tiendas de Israel. Como comparando, digamos, aquellos que han alcanzado esta cualidad espiritual que significa Sión versus todas las tiendas de Jacob, haciendo referencia a Israel cuando estaba en el desierto, pues. Las tiendas, las que vio Balaam ahí, ¿me entiende? ¿No? ¿Me entiende? ¿No? Dios amaba esas tiendas, pero ama más las puertas de Sión. Es decir, Dios lo que busca más que mal es la obediencia de su pueblo y que sea desarrollada una capacidad espiritual que le permita al pueblo una comunión íntima con Dios, una obediencia mayor al Señor. Eso es. ¿Qué hora es hoy? Ya. Tenemos 1 hora y media más, está bien, entonces. No, bueno, entonces está hablando el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas y jurado con engaño. Eso es lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces, para poder vencer, hermanos, y para poder desarrollarnos espiritualmente,
Esto es muy importante. ¿Por qué algunos se desarrollan espiritualmente y por qué otros no? Dios tiene que intervenir en estas cosas. Aquí no depende de una habilidad natural. Aquí depende de lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo siempre se va a mover donde ve fe. Donde Dios ve fe. En Gálatas dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Lo hace por lo que nosotros somos capaces de hacer naturalmente, humanamente, o por la fe despertada por el haber oído a Dios, lo que Dios quiere? Entonces, cuando esperamos maravillas de Dios, tiene que haber un requisito previo, y es guardar la fe. Así es. Ese es el punto. Y a eso está apuntando esto. ¿Me entiende? Entonces, para poder vencer, primeramente Dios debe estar de nuestro lado. Dios debe estar de nuestro lado. Y como les digo, Dios es muy misericordioso. Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Yo veo mi propia vida y digo, Dios, qué paciencia para perdonarme tanta debilidad, tanta cosa que he hecho, que hago. ¿Me comprendes? Pero en la medida en que Dios va viendo que tú eres más y más responsable, entonces te demanda más también. ¿No es cierto? Te demanda más también. Por tanto, fundamental guardar nuestra conciencia delante de Dios. Yo les digo qué importante es esto, darnos cuenta de nuestra condición, de cómo estamos delante del Señor. Delante del Señor. ¿No es verdad? Creo que este temor a no tener una buena conciencia delante de Dios debe guardarnos de hacer tantas cosas malas, porque cuando tenemos una mala conciencia, eso es algo que escapa, digamos, a la capacidad humana para resolver. Ninguno en el Antiguo Testamento, excepto unas cuantas personas contadas con los dedos de la mano, llegaron a tener una buena conciencia delante de Dios, porque la ley, todo lo que el hombre podía hacer para justificarse a sí mismo delante de Dios, no alcanzaba la conciencia. No purificaba la conciencia. ¿Me entienden? La conciencia se limpia solo con la sangre de Cristo, operando en los cielos. Y los cristianos que a veces llegan a tomar ligeramente esto, se meten en un problema del cual no pueden salir. No que no haya una respuesta, pero a veces tienen que sufrir muchísimo hasta que Dios les enseña la salida de purificar una mala conciencia. ¿Me comprenden? Entonces, es por eso que el Señor nos debe guardar de ser atrevidos, yo diría, osados, ¿no? En el pecado. Ahora, evidentemente, existen muchas debilidades en los hombres. Existen muchas ligaduras de muerte. El pecado ha hecho una obra profunda muchas veces en los corazones, ¿no? Y pues Dios tiene que trabajar con gran poder, con gran autoridad para poder liberar esas almas de esas ligaduras de tinieblas y de muerte. Y yo les estoy hablando no de no cristianos, estoy hablando de cristianos que a veces no pueden salir de su forma de ser, de querer, de pensar, de desear, lo que no se debe, porque Dios tiene que hacer una obra. Entonces, nuevamente, hay que volverse al Señor, hay que buscar de su gracia por medio de la fe, hay que confiar en el Señor Jesús. ¿No es cierto? La fe es lo único que puede mover la mano de Dios. ¿Me comprende? ¿No? Acuérdense de Jacob. Acuérdense de Jacob. ¿No es cierto? Dice en Oseas 12:4, hablando de Jacob, dice que Jacob, esto es cuando estaba volviendo, ¿no?, a la tierra de Canaán, a encontrarse con su hermano, y su hermano le salió al encuentro, y pues cuando supo que venía con un ejército, su hermano Jacob empezó a temblar y dividió
su familia en 2 campamentos y demás, y pues él se fue por un lado y ahí tuvo una crisis profunda espiritual que le reveló realmente la intimidad de su corazón, y tuvo un encuentro con Dios en Peniel, ¿no es cierto? Y ahí es donde viene todo este versículo tan precioso, que después de toda esa lucha, donde el ángel no lo quería bendecir, pero por el otro lado, Jacob no lo quería dejar ir, ¿no es cierto? Hasta que lo bendice. Y termina Jacob diciendo, vi a Jehová cara a cara y fue librada mi alma. En otra versión dice, fue preservada mi alma. Realmente, ¿no es cierto? Ahí se expuso todo lo que este Jacob había sido durante toda su vida. El ángel le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? Él le dice Jacob, que significaba el engañador, el suplantador. Y el ángel le dice, no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Es príncipe de Dios o el que lucha con Dios. Sí, Dios lo bendijo. Y el que salió de ahí ya era Israel, ya no era Jacob. ¿No es cierto? Entonces, y hablando de eso, en Oseas 12:4 dice, hablando de Jacob, dice, venció al ángel y prevaleció. Es decir, su posición delante de Dios fue una posición firme que lo hizo vencer, prevalecer delante de lo que él quería, digamos. ¿No es cierto? Lloró y le rogó, dice, y en Betel le halló. Y allí habló con nosotros, dice. O sea, qué tremendo es este versículo. Por la fe, la persistencia de la fe que había en Jacob. Entonces resulta fundamental que el espíritu de santidad nos estimule siempre a guardarnos del pecado y a purificarnos continuamente, a fin de alcanzar progresivamente mayores alturas. Yo digo, hermanos, en cuanto a nosotros podamos guardarnos de pecado, bien hacemos. Bien hacemos y Dios va a estar contento. Dios se va a agradar de nosotros. No tomemos este asunto del pecado como una cosa ligera. No, por mucha gracia que haya en Dios, como dice el apóstol Pablo, ¿pecaremos pues para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿No es cierto? Entonces, así es como Dios es capaz de transformarnos. Así es. Realmente no hay otra manera, no hay otra forma. El Espíritu Santo tiene que Él llevarnos a Sion. Él tiene que hacernos ascender hasta Sion. Entonces, para eso Dios tiene que estar de nuestro lado. Su gracia tiene que impulsarnos en ese sentido. Tiene que hacernos ver primero las cosas que nos estorban por su misericordia, revelarnos la oposición espiritual que hay para que nosotros ascendamos a una condición espiritual así como implicación, ¿no? De eso se trata. El Espíritu Santo es capaz de hacernos ver estas cosas y es capaz de destruir estas cosas. ¿Me comprende? Y nosotros ascender hasta poseer Sion, hasta llegar a Sion. ¿No es cierto? Dice Hebreos 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, al recibir el Espíritu Santo en el principio de nuestras vidas, este es el principio de nuestra peregrinación. Es el principio de nuestra peregrinación. Pero el poder de Dios se perfecciona en nosotros cuando la naturaleza del Espíritu Santo es constituida, establecida en nuestras vidas. Por tanto, es imprescindible que el Espíritu Santo llegue a gobernar y ser Señor de nuestras vidas, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Como dice 2 Corintios 3:17, que es un versículo muy hermoso, dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu.
Es decir, el Espíritu es quien debe gobernar nuestras vidas. Así es. Si vamos a estar en Sion, si somos de Sion. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Entiende? Acuérdense de este texto que está en Josué 5, 13 al 14. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Este varón representa al Espíritu Santo. Esto ocurrió antes de que Israel pasara el Jordán para tomar Jericó, ¿no es cierto? Entonces, este varón que le apareció a Josué representa al Espíritu Santo, enviado por Dios para comandar, dirigir las batallas de los hijos de Dios. Qué fundamental. Yo por eso cuando, o sea, gran debilidad hay en las iglesias en Cristo, donde no le han dado al Espíritu Santo el lugar que corresponde. Gran debilidad. Gran humanidad prevalece ahí. A veces se han agarrado de cosas como los dones del Espíritu, etcétera, etcétera, para negar la realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando este varón es el que nos comanda y es capaz de llevarnos a la batalla y traer la victoria. ¿Me comprende? Ese cristianismo, hermanos, es un cristianismo semejante a la Jerusalén actual, a la histórica, todavía presa de su humanidad, esclava de sus propios pecados. Esa es la verdad. El Espíritu Santo aquí es la gran promesa de Dios, la gran promesa de Dios, ¿no es cierto? Por tanto, si, hermanos, si la santidad y nuestra condición espiritual es fundamental en todo esto que Dios pretende para nosotros cuando nos habla de que nos hemos acercado al monte de Sión, ¿no es cierto? Si esto es tan importante, entonces la estrategia del enemigo para derrotar al hombre ha sido, desde el principio, crear un ambiente hostil a Dios, corrupto y carente de santidad en las vidas, de manera a coartar, a estorbar la operación de su poder. Esa ha sido siempre la estrategia del enemigo. ¿No es cierto? En Adán, desde Adán nosotros vemos eso, ¿no es cierto? Pero quiero citar un caso particular de la historia de Israel, para que podamos entender mejor esto. Ustedes saben que Dios había llamado a Israel a ser una nación que estuviera por encima de todas las otras naciones. Dios había llamado a Israel a ser cabeza y no cola. ¿No es cierto? Entonces, cuando Dios nos sacó de Egipto, luego de los 40 años que estuvieron peregrinando, vagando en el desierto, cuando hubo muerto esa generación incrédula que no quiso subir a pelear cuando Dios quiso, ¿no es cierto? Cuando hubieron pasado los 40 años y no quedaba nadie de la antigua generación excepto Moisés, Josué y Caleb, ¿no es cierto? Todos los demás habían muerto en el desierto. Entonces, cuando Israel se disponía a cruzar el Jordán para tomar la tierra de Canaán, acampó en los campos de Moab, dice.
que estaban justamente al frente de la ciudad de Jericó. Entonces, Balac, rey de Moab, y todos los moabitas tuvieron tremendo miedo porque Israel era una nación grande, ¿no es cierto? Además que habían derrotado a dos reyes amorreos, a Sehón y a Og, ¿no es cierto? Los habían derrotado y pues ya habían conquistado sus tierras. Entonces tuvieron un tremendo miedo, ¿no es verdad? Porque pensaban que algo malo les podía suceder. Entonces contrataron, el rey de Moab, que era Balac, contrató a Balaam, hijo de Beor, para que maldijera a Israel. ¿No es cierto? Ahora, para hacer la historia corta, llamaron a Balaam, lo fueron a buscar, y Balaam intentó maldecir a Israel 3 veces, pero Dios no se lo permitió. No podía Balaam maldecir a un pueblo santo. La maldición de Dios viene a causa del pecado. Entonces, en Números 23:8, Balaam dijo: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Más adelante, en el mismo capítulo, en el verso 20, dice: aquí he recibido orden de bendecir. En vez de maldecir, de bendecir. Él, es decir, Dios, dio bendición y no podré revocarla, dice. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Eso está diciendo Balaam. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Eso está en el versículo 23. Ahora, ustedes saben que Israel no era perfecto. Pero esa era la manera como Dios veía a Israel en ese momento. ¿No es cierto? Veía a un pueblo sin iniquidad ni perversidad. Ahora bien, entonces, el que había sido contratado para maldecir a Israel, al final terminó bendiciendo a Israel. Balaam terminó bendiciendo, y el rey Balac se enojó mucho porque justamente quería lo contrario. Pero en un súbito cambio, un repentino cambio de la historia, y a esto se da a entender que Balaam sucumbió a la codicia y decidió enfrentar a Israel, no de manera directa, sino indirecta. No podía maldecir a Israel directamente, entonces decidió obrar indirectamente. ¿Y qué hizo para poder maldecirlos? Los incitó a pecar. Y entonces Dios mismo se les volvió enemigo. Entonces, en Números 31:16, dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. El furor de Jehová se encendió contra Israel. Y en el capítulo 25 de Números, en el versículo 9 dice, esto hemos leído en el capítulo 25, ¿no? 1 al 3, y en el verso 9 dice: y murieron de aquella mortandad 24,000. Y dice que los muertos pudieron haber sido muchos más, de no haberse interpuesto Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que cuando el pueblo estaba lamentando frente al tabernáculo a causa de esta mortandad y de todo lo que había pasado, dice que vieron pasar a un hijo de Israel que se llamaba Simri,
de la familia de la tribu de Simeón, que se estaba trayendo a Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos y padre de la familia en Madián, que moraba en Moab. Estaba trayendo una moabita a su tienda. Y dice que, tomado de celo, entró a la tienda y los pasó a espada a los dos. A este Simri y a Cosbi, lo cual detuvo la ira de Jehová por el juicio que había hecho. Ahora, fíjense ustedes que ahí no terminó todo el asunto, ¿no? Un poco más adelante, Dios, a causa de todo lo que había pasado, le dio el mandamiento ahí a Moisés. Y le dijo que ahorcara a todos los príncipes de Israel delante del sol, por haber permitido estos ardides de los madianitas y moabitas en medio de Israel. ¿Qué les parece? O sea que Dios juzgó al pueblo y juzgó también a las autoridades por haber permitido que ocurrieran todos estos, se dieran estos pecados cínicamente, podemos decir, en medio de Israel, ¿no? Cambio aquí a Finés, más bien le dio una promesa, Dios, una bendición por el juicio que había ejecutado. Bueno, el punto, hermanos, es que Israel no podía ser derrotado, no podía haber sido no podía ser maldecido como había pretendido Balac, porque Dios no encontraba en él pues ninguna cosa mala hasta que pecó. Y el momento en que pecó, entonces Dios se le volvió en contra. ¿No es cierto? Y esto es lo que la Biblia llama la doctrina de Balaam. En Apocalipsis 2:14, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Perciban ustedes la astucia del enemigo. Cuando Balaam vio que no podía maldecir a los hijos de Dios, entonces Satanás lo incitó para que los hiciera pecar. Y entonces Dios mismo se volvió contra ellos. Balaam fue por la puerta trasera e introdujo algo impuro, pecaminoso, fornicación e idolatría, y esto marcó la caída de Israel. Cuán tremenda es la tragedia de la caída de este pueblo glorioso. Cuán tremenda. No cayeron de una posición que hubieran alcanzado por sus propios méritos, ni tampoco de una condición superior que fuera propia, sino de una posición que estaba por encima de todo, la cual Dios los había puesto por medio de la fe. Su victoria era por la confianza que tenían en Dios, por la obediencia que tenían en Dios. ¿Me entienden? Eso los constituía una nación invencible. Invencible. Hasta el momento en que cayeron de esa altura. Y entonces, ahí tuvieron un encuentro con Dios en otros términos, ¿no? Y para nosotros es lo mismo. Virtualmente esta es nuestra posición bendita en la cual Dios nos ha puesto cuando nos hemos acercado al Señor Jesucristo. Estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, dice. ¿No es cierto? Y bien haremos en mantenernos ahí. ¿No es cierto? Y esta es la historia que surge una y otra vez, de manera tanto general como particular, de cómo Satanás alcanza supremacía y poder, autoridad sobre los hijos de Dios. ¿No? Queda claro cuál es el terreno en el cual él se mueve, que es siempre algo impuro, algo impuro. Por tanto, hermanos, si nosotros queremos alcanzar victoria con el Señor, queremos que el Señor continúe obrando en nuestras vidas, y fíjense lo que les estoy diciendo, si queremos que el Señor continúe obrando en nuestras vidas. El temor más grande que puedo tener en mi vida es lo que David dijo en el Salmo
es 51, ¿no? Cuando después de haber pecado con Betsabé, le dijo a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso le dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo el temor que tengo del Señor es siempre, y eso es lo que veo, no es que uno no pueda continuar siendo cristiano, por último, en un sentido, sino que el Señor deje de obrar en mi vida. Que el Señor, que uno pueda hacer algo que lo desagrada tanto al Señor, que el Señor simplemente deje de obrar y la comunión del Espíritu no se muestre en nuestras vidas, de tal manera a llevarnos adelante, a desarrollar espiritualmente nuestras vidas, a hacer que nos quedemos donde estamos como hombres. Podamos entrar al cielo si quieres, pero así en el nivel donde hemos estado, no donde el Señor quería que lleguemos. Yo creo que esta es la advertencia que hay en el libro de Hebreos, ¿no es cierto? Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y primogenitura aquí está hablando de la condición de ser heredero de Dios, porque los primogénitos en el Antiguo Testamento heredaban el doble del resto de los hermanos. Eran los que llevaban el nombre de la familia, podemos decir. Eran los que llevaban la herencia, la bendición del Padre. Dice, no sea que haya alguno entre vosotros, algún fornicario o profano. Es decir, que no tenga temor de las cosas de Dios. ¿No? Ahora, yo sé que todos nosotros cometemos pecados. Yo sé que todos nosotros. Pero ese temor debe guiar nuestras vidas. Porque Dios es misericordioso. Pero también está escrito esto. ¿Me entienden? También está escrito esto. Entonces hay que tener temor. Y pues siempre ponernos a cuenta delante del Señor. Si hemos fallado, arrepentirnos, volcarnos al Señor, purificar nuestro corazón delante del Señor, limpiarnos de toda cosa mala que podamos haber hecho, ¿no es cierto? Y disponernos más bien a ser personas que andan en el temor de Dios. Acuérdense de lo que dice también el libro de Hebreos. Dice que a causa de su temor reverente, Cristo fue oído por el Padre, que no lo libró de la muerte, pero lo sacó de la muerte. Es muy diferente. Entró en la muerte, pero no lo dejó en la muerte. Dice, a causa de su temor reverente, es decir, que el Señor hasta el final no dejó que nada manchara su comunión con Dios, su temor de Dios, su obediencia al Espíritu de Dios. Y por eso Dios lo levantó de entre los muertos. Entonces yo creo que el final de toda esta meditación respecto a quién subirá al monte de Jehová, quién habitará en tu monte santo, es esa, ¿no? Es que debe haber en nosotros una obediencia mayor a la fe, una disposición a obedecer a la fe. No interesa lo que nos toque vivir. Algunos tienen un tipo de situaciones en la vida y otros tienen otro. ¿Me entienden? Algunos tienen crisis en sus vidas porque no tienen mujer o no consiguen marido. A veces hacen que se enojen con Dios. Eso no es suficiente motivo. Háganse eunucos, hermanos. Háganse eunucos. Pero no pierdan jamás la comunión con el Señor. Otros tienen problemas de otra naturaleza, pero siempre hay una salida mejor en el cristianismo, y la salida es siempre la cruz, siempre, ¿no? Y Dios, si ve nuestro temor, entonces se va a agradar de nosotros y nos va a llevar a aquella tierra que nos ha prometido. Eso es. Amén. Amén, hermanos, eso es. Ese es el segundo round